Bienvenidos a una nueva entrevista de Revista Seguridad 360. El día de hoy nos acompaña Cristian Torres, director de marketing para Latinoamérica de Lumo Technologies, con quien trataremos el tema de los casos de ransomware y el aumento que tienen en fin de año. ¿Qué tal, Cristian? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Evelyn, un gusto estar con toda tu audiencia y bueno, qué chévere que estemos hablando de este tema justo en esta época. Justamente es un tema muy importante y también un poco para comenzar quiero que me cuentes quiénes son y a qué se dedican. Súper. Te cuento un poco acerca de Lumo Technologies. Lumo Technologies es una empresa de ciberseguridad que se enfoca justamente en ayudar a las empresas y en general a cualquier tipo de organización, sin importar su tamaño o sector de la industria, a identificar con precisión y a poder responder de forma automática justamente ante este tipo de amenazas tipo ransomware o cualquier otra incidencia que puedan estar presentando en su red. Perfecto, para comenzar a abordar este tema, quiero que me cuentes cuál es la tendencia histórica de los casos de ransomware durante esta época. Sí, justamente no solamente los ataques de ransomware, sino en general los ciberdelincuentes son demasiado oportunistas y en ese orden de ideas aprovechan esta época navideña justamente no solamente para llevar a cabo ataques de ransomware, sino, como te digo, llevar otro tipo de ataques o de ciberdelitos que son muy conocidos y que son bastante denunciados por los usuarios durante estas fechas. Ahora bien, algo importante para tener en cuenta es que el ciclo de vida de un ataque de ransomware es de aproximadamente 6 meses desde que se compromete, desde el compromiso inicial de la organización. Eso quiere decir que los ataques de ransomware que veamos durante la época navideña probablemente iniciaron aproximadamente 6 meses atrás y habían estado ahí los atacantes dentro de la red sin ser detectados, ¿sí? Típicamente, lo que tú dices es muy cierto, típicamente en diciembre se caracteriza por tener picos de actividad de ransomware o de secuestro de datos, y esto también se ve reflejado en meses como mayo y septiembre, que son los meses que típicamente generan picos o que generan mayor actividad de ataques de secuestro de datos. ¿Qué factores contribuyen al aumento de estos ataques? Puntualmente en diciembre se debe a diferentes factores. El primero es que hay una alta transaccionalidad, ¿sí? Es decir, estamos interactuando mucho más con medios de pago, con canales digitales. eh, las personas pues están haciendo sus compras navideñas, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en esta época? Justamente los atacantes, como te decía, son muy oportunistas, entonces aprovechan esta época para enviar, por ejemplo, correos con promociones, verificación de compras, y justamente estas verificaciones de compras falsas lo que hacen es generar una urgencia, ¿sí? Y esta urgencia es lo que generalmente incita o lleva a las personas a hacer clic en esos enlaces maliciosos que posteriormente generan la descarga de algún tipo de malware, algún tipo de compromiso, terminan ingresando datos personales y aquí empieza el dolor de cabeza, ¿sí? Ujú. El otro factor se debe a la estacionalidad de la operación de ciberseguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Aumentan los ataques debido a que los equipos de defensa tienen menos colaboradores dentro de su grupo de operación, ¿sí? Y es normal. ¿Por qué? Porque diciembre, enero son meses en los que generalmente las personas salimos de vacaciones y esto hace que los equipos de defensa vean reducidos sus elementos, ¿sí? Adicionalmente, pues los atacantes conocen muy bien su objetivo, se especializan en identificar cuándo son más vulnerables. Y en paralelo existe otra realidad en que las organizaciones se enfrentan a muchos grupos de atacantes y difícilmente llegan a encontrar como un patrón o llegan a identificarlos con claridad o a
poderlos segmentar, poderlos separar con precisión, ¿sí? Entonces, mientras que un atacante sabe muy bien a quién se enfrenta, los equipos de defensa se enfrentan a un mundo diferente de atacantes que dificulta justamente su identificación. ¿Se pueden prevenir estos ataques? Y bueno, sabemos que sí se pueden prevenir, pero ¿cómo se puede hacer para prevenir estos ataques? Y por ejemplo, ya que estamos hablando de esta época navideña, ¿con cuánto tiempo recomiendan prevenirlos en caso de que no sea una empresa que tiene un equipo completo para poder prevenir estos ataques? Acabas de mencionar algo súper importante y es cómo hace una empresa para prevenir, ¿sí? Hoy en día estamos ante una realidad en la que cualquier tipo de organización, sin importar su tamaño, sin importar su robustez técnica, puede llegar a ser víctima de ransomware o de secuestro de datos, ¿sí? Eh, el atacante hoy en día no fija su objetivo dependiendo de la arquitectura o dependiendo de la robustez técnica para hacer frente a este tipo de incidentes. Eso es independiente. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es eso. Hoy en día, cualquier tipo de organización puede llegar a ser víctima. Lo segundo es que los ataques pueden llegar a prevenirse, como tú muy bien dices, prestando atención a los detalles. Como te mencionaba, un ataque de secuestro de datos o de ransomware es la última consecuencia de muchos patrones o de muchos precursores que no se detectaron a tiempo. Y estos precursores generalmente se detectan teniendo visibilidad sobre actividad maliciosa en la red. La visibilidad de la red es donde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos, por lo menos para identificar si estamos comprometidos. Si queremos responder ante uno de esos precursores que se viene dando antes del ataque de ransomware, ahí existen diferentes herramientas como la automatización, la orquestación de diferentes soluciones, etcétera. Y si bien tú mencionabas, no importa qué industria sea, si es grande o pequeña, eh, ¿se puede decir cuáles son las más vulnerables? Tal cual, Ta- sí. Y digamos que en Latinoamérica en general tenemos un ecosistema variado que hace que en cada uno de nuestros países existan diferentes sectores de la industria que típicamente son los más atacados, ¿sí? Sin embargo, a manera general, podríamos decir que los sectores de manufactura, de servicios y de gobierno son los que son como esos patrones comunes o esas víctimas comunes en toda la región, ¿sí? Principalmente cuando hablamos de estos sectores, por ejemplo, el sector manufactura, los atacantes saben que en esta época comprometer o dejar fuera de operación una entidad de gobierno, una organización que se dedica a la producción de diferentes elementos, no sé, por ejemplo, juguetes, vamos a decirlo. Ellos saben que dejar fuera de circulación una empresa de ese tipo genera muchísima presión sobre los equipos de seguridad y en general sobre los ejecutivos, y eso hace que típicamente accedan al pago de extorsiones para liberar pues su arquitectura o la información que tengan secuestrada. ¿Se sabe cuál es el porcentaje de este tipo de ataques a nivel latinoamericano o de alguna industria en específico? En general, como te decía, el ransomware o el secuestro de datos viene en aumento año tras año, ¿sí? Y son cifras en las que año tras año estamos viendo aumentos del 50-70% con respecto a las épocas anteriores, ¿sí? Eso como aumento, ¿sí? Lo que vemos también es que hay cada vez más grupos de ciberdelincuentes dedicados al secuestro de datos, ¿sí? O al secuestro de información, y eso hace que sea mucho más difícil que las organizaciones que aún no están preparadas pues puedan hacerle frente adecuadamente. ¿Y cuáles son los objetivos que tienen los ciberdelincuentes al realizar este tipo de ataques? Como te decía, el primero es generar caos y disrupción en la sociedad, ¿sí? Cuando tú comprometes una empresa, por ejemplo, el sector servicios, eh, di tu salud, di tu alumbrado público o electricidad, pues eso hace que al sacarla de operación generes un caos en medio de la sociedad que lleva a muchísimo inconformismo, que lleva mucha presión en esos equipos de seguridad, y eso lleva primero a que se cometan errores, por un lado,
Y segundo, a que esos equipos se vean forzados o se vean obligados a acceder a extorsiones con el fin de retomar su operación. ¿Qué pasa en estos casos? Que no siempre el pago de esa extorsión te asegura volver a tener control y tampoco te asegura que el atacante se vaya de tu arquitectura, ¿sí? Te asegura tal vez que puedas volver a operar, pero no te garantiza una seguridad. Por ejemplo, digamos, yo tengo una empresa, no sé, de videovigilancia y tuve un ataque de ransomware. ¿Puedo recuperar todo lo que tenía? ¿Cómo se hace en ese proceso? ¿Cómo ustedes entran en eso? ¿Ustedes hacen el decirlo después de que hicieron el ataque? Y también, ¿cómo yo puedo prevenir para no recibir este tipo de ataques? Claro. Lo primero que hay que decir es que no deberíamos llegar a ese escenario en el que el ataque de secuestro de datos se materializó, ¿sí? Y por eso nosotros desde Lumo Technologies tenemos un enfoque mucho más preventivo que se enfoca en las etapas previas al ransomware, ¿sí? Como te decía, el impacto no es solamente monetario, ¿sí? Tal vez tú puedas pagar para recuperar tu información. No lo aconsejamos, desde Lumo Technologies, de hecho, aconsejamos que no se acceda al pago porque esto genera un círculo vicioso Claro. eh, y fomenta más ataques. Pero lo que te comentaba es, puedes anticiparte con precisión si prestas atención a los detalles y si tomas una respuesta decidida a tiempo. ¿Cómo ustedes han contribuido en la detección y prevención de estos ataques durante esta etapa de fin de año? ¿Nos podrías dar algún ejemplo? Tal cual. Justamente, y qué bueno que me haces esa pregunta, no te puedo decir, mira, evitamos X número de ataques de ransomware, porque eso sería decirte que dejamos que el atacante llegara a la etapa de materialización de ransomware, ¿sí? Lo que te puedo decir es, constantemente tenemos ejemplos en la industria en los que detectamos a tiempo esos patrones, podemos identificar con precisión el atacante al cual se enfrenta una organización y de esa forma las organizaciones pueden ajustar sus estrategias a tiempo para hacer frente, para eliminar el contacto que está teniendo su infraestructura con la infraestructura de los atacantes y de esa forma anticiparse a tiempo. ¿Cuáles son las soluciones o servicios en específico que ustedes ofrecen para ayudar a las organizaciones a enfrentar este tipo de amenazas? Claro es que sí. Mira, nosotros en Lumo Technologies tenemos una convicción y tenemos una meta, ¿sí? Una visión. Y es ayudar a que cualquier organización, sin importar su tamaño o su vertical de la industria, pueda defenderse con precisión ante incidentes tipo ransomware, ante el malware, ante el phishing, etcétera, ¿sí? Y para eso tenemos una estrategia en la que le brindamos a las organizaciones un componente o una solución gratuita que se llama Lumo Free. Con Lumo Free, las empresas o los equipos de ciberseguridad pueden responder una pregunta básica y es, ¿mi red está comprometida? ¿Mi red está hablando con infraestructura controlada por atacantes? Una vez que sabes si tu red está comprometida, ahí empieza como tal el modelamiento de tu estrategia de defensa. Deberíamos asumir que estamos comprometidos y comprobar lo contrario, ¿sí? Eso es lo que te permite nuestro servicio Lumo Free. Obviamente tenemos algunos servicios de pago que van más enfocados a la optimización ya de la operación. Es decir, que te permitan automatizar, que te permitan responder con mayor agilidad, que te permitan orquestar toda tu infraestructura de defensa sin importar lo que tengas hoy instalado en tu arquitectura de ciberdefensa. Para tener instalado todo esto que mencionabas, ¿es necesario que ustedes asesoren dependiendo de la industria o de la infraestructura que tenga esa empresa? Algo que me gusta personalmente mucho de Lumo Technologies, es que cualquier empresa con conocimiento básico o nivel experto puede llegar a tener nuestra solución, ¿sí? Nuestra solución está enfocada justamente en que cualquier tipo de equipo sí, de equipo de ciberdefensa pueda implementar nuestras soluciones.
Tenemos equipos de consultores que se encargan justamente, como tú decías, de asesorar en cómo modificar o en cómo ir llevando ciertos cambios en la estrategia para que pueda ser mucho más eficiente. Pero la realidad es que podemos adaptarnos a cualquier ecosistema sin importar el diseño de la arquitectura. Y algo muy importante, y qué bueno que lo mencionas, es la solución del humo ha sido merecedora de muchísimos premios en la industria justamente por su facilidad de uso, por su facilidad de despliegue y adicionalmente que tenemos un equipo que más allá de estar contigo en el momento de la implementación, que sí lo estamos además durante todo el ciclo de operaciones, es decir, te estamos asesorando constantemente en qué acciones deberías tomar para ser cada vez más eficiente. ¿Por qué crees que es importante enfocarse en este tema? Debe haber muchas empresas que, si bien son muy pequeñas, no conocen este tipo de casos, no saben muy bien específicamente cómo funcionan estos ataques. ¿Por qué tú recomiendas que sí deberían implementar estos como temas preventivos para sus empresas? Claro que sí. Algo que tristemente estamos viendo hoy es que cada vez se presentan más ataques en diferentes tipos de organizaciones. Pero esto ha llevado como consecuencia a que cada vez las juntas directivas de las organizaciones son más conscientes de la necesidad de implementar estrategias de ciberseguridad. Hoy en día un ciberataque no solamente tiene un impacto económico, sino que también tiene un impacto reputacional. Te Ujú. puede llevar a estar fuera de operación mucho tiempo. Te puede llevar a que proveedores o clientes tuyos no quieran contratar contigo como empresa porque saben que representas un riesgo cibernético, ¿sí? Entonces, en el momento en que la ciberseguridad deja de ser vista simplemente como un gasto, sino como un habilitador del negocio, ahí vemos que cada vez más empresas se están sumando a esta y que son más conscientes en realidad de la necesidad de contar con De los ciberseguridad en sus organizaciones. Después de los ataques, se ha de ver más gente que recurra a esto, supongo. Es triste, pero sí, sí, esa es la realidad. Pero como te decía, cada vez se habla más de esto en las organizaciones. Y algo muy importante, como personas, como individuos en la sociedad, también cada vez estamos hablando más de seguridad digital, de seguridad cibernética. Las conversaciones en familia cada vez más Sí. llevan este componente. Oye, me llegó este enlace malicioso, a ti también te llegó, y como que se empieza a crear esta cultura de awareness, de protección en medio de las personas también. No solamente es un tema de empresas, ¿no? Sino que también como individuos de la sociedad estamos más conscientes. Y también un poco para ir finalizando, tú mencionabas que también hay consecuencias económicas. ¿Qué consecuencias económicas suelen tener este tipo de ataques? Es una muy buena pregunta y es que, como te mencionaba, los ataques de secuestro de datos típicamente van atados a una extorsión, Ujú. ¿sí? Hoy en día vemos que esos ataques de ransomware han evolucionado hacia modelos de doble y triple extorsión. Es decir, ya no solamente te exigen un pago por retomar el control de tu infraestructura, sino que además, previo al ataque de ransomware, han filtrado muchísima información de tu organización y te amenazan con publicar esa información a cambio de un pago. Eso sería un modelo de doble extorsión. Y existen modelos de triple extorsión en los que pueden llegar a extorsionar a tus aliados tecnológicos, a tus socios de negocio, con ir a publicar su información. Entonces, fíjate que la afectación no es solamente para la empresa que fue víctima o la organización que fue víctima del secuestro de datos, sino que todas las empresas o organizaciones que están conectadas a ese ecosistema pueden verse impactadas. Y aquí es importante hacer un llamado a esa conciencia de que el ataque de ransomware no solamente me impacta a mí, sino que afecta a mis colaboradores, afecta a mis aliados tecnológicos y a mis socios de negocio. Y también se puede relacionar con temas legales después de que haya estos ataques. Sin duda, sin duda. Y dependiendo de la legislación específica en cada uno de nuestros países, asimismo varían las consecuencias, ¿sí? Eh,
y hay países que tienen regulaciones un poco más estrictas, hay otros que todavía no se ha alcanzado ese nivel de madurez, pero sin duda el impacto legal es uno de los componentes del desastre que puede conllevar un ataque de ransomware. Bueno, para ir finalizando, ¿nos puedes dar una conclusión de cómo ustedes pueden ayudar a prevenir este tipo de ataques? Sí, y en general quisiera darle a la audiencia de Seguridad 360 eh, algunos consejos a manera de prevención, ¿sí? El primero es que no existe un momento perfecto para empezar a prepararse, no solamente contra el secuestro de datos, sino en general contra los ciberdelincuentes, ¿sí? El segundo es que no hay que subestimar la inclemencia de los atacantes, ¿sí? Los atacantes son extremadamente oportunistas y no van a perder la oportunidad de causar el mayor impacto en las organizaciones. El tercer consejo es que prestemos atención a los detalles. Como les mencionaba anteriormente, los atacantes hoy en día, la mayoría deben usar la red de las organizaciones. En la red está esa fuente de la verdad para poderlos identificar a tiempo. Entonces, una buena visibilidad de anomalías y de comportamientos maliciosos en la red es clave para detectar a tiempo los adversarios dentro de nuestras organizaciones. Y el Sí. cuarto ya sería automatizar la respuesta, porque la automatización de la respuesta ante incidentes te permite ser más eficiente y más ágil. No tienes que depender de tantas personas, entonces te puedes proteger en cualquier época del año. Y Cristian, si alguien se quiere contactar con ustedes para conocer más a detalle de estas soluciones y puedan implementarlos en sus empresas, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? ¿A través de alguna página web, redes sociales? Tenemos nuestras redes sociales, Lumutech, @Lumutech. Tenemos también nuestro sitio web, los invito a que lo visiten, lumu.io. Los encuentran en diferentes canales, como les mencionaba. Tenemos todo un equipo en diferentes países, desde México hasta la Patagonia, perdón, desde Canadá hasta la Patagonia, que están disponibles para asesorarlos en cualquier momento. No importa el tamaño de la organización. Muchas gracias. El día de hoy estuvimos tratando el tema de casos de ransomware y el aumento que tienen fin de año, que es un tema súper importante que las organizaciones deberían estar conscientes para prevenir. El día de hoy nos acompañó Cristian Torres, director de marketing para Latinoamérica de Lumo Technologies. Muchas gracias, Cristian, por estar el día de hoy con nosotros. A ustedes y muchas gracias por la invitación. Les esperamos en una siguiente entrevista de Revista Seguridad 360. Hasta la próxima.